El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban juntas a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre la oración de intercesión manifiesta un cariño, manifiesta un afecto para con las personas que se intercede o por las que se pide. Y es importante darnos cuenta cómo el practicar esta forma de oración nos va haciendo cada vez más cercanos, más fraternos, más amigos, más hermanos de aquellos por los que pedimos, y que nuestra oración de intercesión y de petición no ha de ser solamente de una manera egoísta para que el Señor sane no sé a quién, para que el Señor le dé el premio de la lotería no sé a cuántos, para que el Señor... No, sino la forma de manifestar una cercanía tanto con Dios como con aquellas personas por las que intercedemos. Esto es lo que hoy nos manifiesta la carta de San Pablo a los colosenses. Desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad. Es importante darnos cuenta cómo verdaderamente cuando nosotros hacemos de alguna manera violencia para que el mundo llegue a conocer a Dios, y cuando de alguna manera también hacemos violencia para que Dios se manifieste a la humanidad, es la forma más auténtica y más genuina de tener una auténtica sabiduría. Una sabiduría que va a manifestar precisamente una confianza, una certeza de que estamos pidiendo, de que estamos intercediendo, de que a lo mejor no vamos a ver ningún resultado como a nosotros nos gustaría, como nosotros quisiéramos de nuestra oración de intercesión, y sin embargo Dios va a actuar. Porque Dios actúa, ¿sí? Dios actúa de una o de otra manera, aún, ¿verdad? Pues con las leyes de la naturaleza o aún en contra de las mismas leyes de la naturaleza, porque Él es el que tiene el poder y el dominio absolutamente de todo. Yo creo que esta es una certeza que no hemos de perder de vista, porque si nosotros perdemos de vista esto, entonces nos podemos convertir en protagonistas, ¿sí?
en protagonistas del Evangelio, en protagonistas del mensaje, en protagonistas del reino. Y no, el protagonista verdaderamente es Jesús de Nazaret. Es Dios que se hace presente en medio de su pueblo para salvarlo, para sanarlo, para liberarlo, para darle de comer y efectivamente para instaurar el reino de su Padre aquí en la tierra. Desde esta perspectiva, nosotros podemos darnos cuenta cómo podemos entender este milagro de la pesca. Y es un milagro que históricamente hay un lugar histórico y hay un espacio, ¿verdad?, donde se dice que efectivamente sucedió. Y entonces vemos a los pescadores, ¿verdad?, toda la noche cansados, agotados, agobiados. En la noche, ¿verdad?, pues es cuando suben los peces porque sube la marea. En la mañana la marea empieza a retirarse y obviamente los peces se van a lo más profundo. Los pescadores, desde luego que sabían, tenían, ¿verdad?, de alguna forma las herramientas para hacer una pesca adecuada y para hacer una pesca suficiente. Y sin embargo, no es así. Simón y sus compañeros habían pescado toda la noche sin sacar nada y estaban limpiando las redes en la costa, cansados y defraudados, cuando Jesús les manda ir mar adentro y echar las redes al agua nuevamente. Cuando uno se pone a pensar, ¿cómo que estaban lavando las redes? Pues si las redes estaban en el mar. Bueno, las que son de costa sabrán, ¿verdad?, que al lanzar las redes, pues las redes cogen todo tipo de mugre o de cosas que hay en el mar. Entonces, una vez que se acaba la pesca, pues hay que limpiarlas, ¿verdad? Hay que quitarles pues todo lo que van agarrando para que queden limpias y poderlas usar la siguiente vez. Pues esta era la forma que estaban haciendo, ¿verdad?, Simón, seguramente, ¿verdad? Y pues desde ahí es de donde se encuentran con el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, pues se hace el encontradizo y además les manda con insistencia, ¿sí?, que lancen las redes nuevamente, después de haber hablado a la multitud. ¿Jesús quería hacer un espectáculo ahí? No. Simple y sencillamente, así como Jesús vio la necesidad del endemoniado, así como Jesús vio la necesidad de la suegra de Pedro, así hoy Jesús ve la necesidad de aquellos que están pescando. Y ve precisamente, ¿verdad?, que han trabajado, que no se han quedado de holgazanes. Y entonces el resultado es precisamente una pesca milagrosa. La mirada de Jesús, el modo imperativo de pedir que lancen las redes, es precisamente, ¿verdad?, la forma de cómo Jesús va a actuar siempre de cara a la gente, de cara al universo y de cara a su Padre. Jesús nos pide hacer cosas sorprendentes, irracionales. En un mundo donde estamos acostumbrados a tener explicaciones absolutamente para todo, y si no tenemos la explicación, eso no existe, es una mentira, es una falacia, es una fantasía, es una imaginación. Ahí Jesús tiene una inferencia. Duc in altum. A ver qué es. No sé, les dice Pedro y a nosotros, vayan mar adentro. Eso es. Ajá. ¿Ven? Para una vez que hablo, ¿qué es latín? ¿O qué? No sé qué es latín. Bueno, pues está invitando a arriesgarse, a lanzarse, a dejar el miedo, a ser capaces precisamente de esforzarse un poco más. Señor, ya trabajamos toda la noche, estamos cansados, estamos desvelados. Además, si se está, ¿verdad?, en medio del mar, en medio del lago, no se puede dormir, hay que estar atentos, o porque puede venir una marejada, o porque pueden, ¿verdad?,
caer los peces en la red y entonces nos pueden lanzar al lago, al mar y nos podemos ahogar. No es de que bueno, pues descanso un poquito, no, era toda la noche de vela y entonces Él les pide esforzarse un poco más. Entrega lo que tengas, sin medida, sin especulaciones, sin racionalizar las cosas. Simple y sencillamente, dalo. Sal de nuevo a pescar cuando nada se logra en toda la noche de esfuerzo. En muchos momentos, cuando aparece el agotamiento por no ver frutos en nuestra vida a pesar de nuestros esfuerzos, cuando encontramos en todo que todo ha sido un fracaso y encontramos motivos humanos para abandonar la tarea, para desistir, para decir ya no puedo más, para pensar que estamos luchando solos, debemos siempre de escuchar la voz de Jesús que nos dice: comienza de nuevo, vuelve a empezar, confía, no tengas miedo. Queridas hermanas, el secreto del avance en nuestro camino hacia Jesús está en saber escucharle y escucharle de verdad y volver a empezar. En esto consiste la verdadera sabiduría de la que nos hablaba San Pablo en la primera lectura. El secreto de todos los avances de nuestro camino hacia Jesús está en escucharle, en confiar y en volver a empezar todas las veces que Él nos lo pida. Comienza de nuevo en sacar enseñanzas de cada fracaso y después intentar una vez más lanzarnos mar adentro. La fe es precisamente esto: confiar en Él, con la certeza de que estamos confiando en el único, en la única persona que quiere un bien absoluto en nuestra vida y un bien desinteresado. Confiar en Jesús es dejar de lado nuestros esquemas, es dejar de lado nuestros planes, es dejar de lado nuestros caprichos, que la gran mayoría de las veces son eso, son caprichos. Esto no lo hago porque no me gusta, esto lo hago porque me gusta. Y nos movemos en ese plano tan superficial, ¿sí?, que no tiene ninguna raíz, ninguna fuerza, ninguna profundidad. No, la vida no es de superficie, la vida es de profundidad. Y la red se tiene que lanzar a lo hondo del mar para que pueda coger los peces. En la superficie no hay, aunque con la subida de la marea suban, pero pues no van a salir a la playa, ¿verdad?, a tomar el sol los peces. No. Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? Creer porque el Señor lo dice. El problema es ese, que no creemos en su palabra, no creemos lo que nos dice. Y entonces, ¿verdad?, nosotros, si confiamos verdaderamente en Él, nuestras fuerzas serán infinitas, seremos incansables. Y esto es real. Pero cuando nosotros luchamos y hacemos con nuestras propias fuerzas, pronto nos cansamos. Yo me canso de aquí a esas escaleras. Entonces debemos mostrar humildad ante Dios, obediencia ante su palabra, ¿sí? Jesús no sabía del mar, Jesús sabría de carpintería, Jesús sabría de construcción porque fue obrero. Fue una noticia que a mí me sorprendió porque yo nunca había escuchado eso, pero estuve en el lugar donde supuestamente Jesús estuvo construyendo, ayudando a construir. Entonces no tenía ni idea, ¿verdad?, en la cuestión de la pesca, y sin embargo
lanza, ¿sí?, aquel reto a aquellos pobres pescadores de que confíen y le obedecen. La obediencia, queridas hermanas, no la obediencia dialogada como se entiende hoy. Esa no es obediencia. Nos lleva a querer identificar en todo, ¿sí?, la voluntad de Dios. La obediencia dialogada nos lleva a identificar nuestra voluntad. Si permanecemos en Jesús, ¿sí?, Él llenará nuestras redes. Lancen la red nuevamente. Obedecieron. Ellos podrían haber dicho, los expertos somos nosotros. Nosotros sabemos que ahorita no vamos a pescar nada, estamos en pleno día, porque era en el día. ¿Sí? Desistieron, se desapropiaron, ¿sí?, de lo que ellos sabían, de sus seguridades, de sus planteamientos y de su experiencia. Pedro, cuando ve el milagro, pues obviamente, ¿verdad?, le dice a Jesús, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro siempre tiene estas frases. Veíamos, no sé, hace 3, 4 días, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, que le dice Jesús. Pero, ojo, esto no se lo dice a Pedro como persona. Se lo está diciendo, ¿sí?, a la cabida que Pedro le da a la duda. Y en este caso, Pedro reconoce que es el Señor. Y en la Biblia, el lenguaje del miedo, ese espanto es señal de que Dios se ha acercado a nosotros. El miedo que experimentó Pedro delante de Jesús en este momento era señal de la cercanía de ese Dios, era señal de la cercanía de lo sagrado, era señal de que estaba con Él. Tantas veces nosotros experimentamos ese miedo, un miedo que no explicamos, un miedo que no sabemos de dónde viene, un miedo que no sabemos de dónde es, que no es un miedo normal o común. ¿Y no será acaso el momento en que Dios se ha acercado a nosotros? Y hemos de reconocer humildemente su presencia y decir, aquí estoy, Señor, no apártate, sino aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando tenemos cerca a Dios, cuando percibimos su santidad, nos sentimos indignos. Y lo somos. Pero Dios nos hace dignos. Ese es el miedo del que nos habla el Evangelio. Y el Señor, de la misma manera que le dice a Pedro, nos dice a nosotros, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús tiene unas maneras de actuar sorprendentes en la vida de cada persona hasta nuestros días. Y es necesario estar muy atentos, escuchar su mensaje y lanzar las redes para que podamos siempre hacer su voluntad. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder vivir en esta apertura de corazón ante las novedades constantes del Evangelio y poder actuar en consecuencia.